El patrimonio prehispánico de Canarias ha sido, durante las últimas décadas, motivo de numerosas investigaciones. La mayoría de ellas destinadas a averiguar el origen y la forma de vida de los primeros pobladores del archipiélago. De procedencia norteafricana y cultura masij, según los prehistoriadores, se asentaron en las 7 islas y comenzaron a evolucionar sin la influencia mutua ni de culturas exteriores. De ahí que el legado arqueológico que se encuentra en cada una de ellas sea distinto. Protagonista de controversias, el patrimonio prehispánico ha suscitado en la comunidad científica y la sociedad tanta expectación como indiferencia. El patrimonio arqueológico de Canarias es muy diverso. Las islas cuentan con una amplia variedad de objetos y útiles asociados a la forma de vida de los aborígenes, que se conservan mayoritariamente en museos. Pero también hay numerosos yacimientos, cuevas, grabados, cazoletas, enclaves arqueológicos que aportan mayor o menor información sobre la realidad social y cultural del archipiélago antes de la conquista. Se ha conservado, de hecho se está conservando mal y bueno, se gestiona, yo sé que hay esfuerzos e intentos importantes de parte de Patrimonio, pero hace falta hacer muchísimo más porque los yacimientos están bastante deteriorados. No se va a poder conservar todo, pero hay niveles de conservación. Aquellos yacimientos que en la actualidad se consideren que pueden aportar información muy importante para la historia, para el conocimiento de la sociedad aborigen, bueno, pues tienen que tener unas medidas de preservación máxima. Otros que no, pues unas medidas mínimas, pero realmente creo que hace falta un compromiso serio de parte de las autoridades y un plan, al menos en la isla de Tenerife, un plan de conservación de los yacimientos, sobre todo los yacimientos externos, con separación, porque tenemos desde necrópolis sepulcrales o tenemos un montón de grabados, pues antiguos senderos, hace falta un plan. No se ha conservado bien, es verdad. Pero también es verdad que hay que comentar que a lo largo del tiempo el patrimonio arqueológico se ha destrozado y todo el mundo ha mirado para otro lado. Lo que pasa que también es verdad que nuestra realidad es diferente a otras islas, por ejemplo. Nuestros yacimientos actualmente, bueno, nuestros yacimientos, la gran cantidad de yacimientos que aparecen en Tenerife están en barrancos. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo protegemos un barranco? ¿Cómo protegemos unos grabados rupestres que están en lo alto de una montaña y que una de sus características es que tengan visibilidad? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos con una valla, con un muro? Que hay yacimientos tanto de grabados rupestres que se podría pues intentar hacer de alguna manera, ponerlos en uso, visitables. En algunas ocasiones no hace falta ni siquiera llegar al yacimiento. Se puede poner un centro de interpretación, se puede hacer una buena explicación, o hay algunos barrancos que haciendo un buen acondicionamiento sin llegar a las cuevas, porque muchas de ellas tienen aún sedimentos y pueden ser excavadas, un buen recurso para que la gente pueda visitarlo y conocerlo. Lo que se podía es habilitar el lugar y, diríamos, reconstruir, por decirlo de alguna manera, o revivir cómo era una de esas cuevas de Guanche, porque tenemos la posibilidad de reproducir y de hacer exactamente lo mismo que ellos pudieron tener. Sus vasijas, sus enterramientos, sus vestidos, sus molinos, etcétera, etcétera. Le pongo como ejemplo este otro, las Cañadas del Teide. Es un lugar arqueológico de primera magnitud
y tiene no solamente el añadido del Teide propiamente dicho, que es además una montaña sagrada para los guanches, sino la cantidad de restos arqueológicos que se conocen en todas las cañadas del Teide. Es posible que en un futuro relativamente no muy lejano, por lo que yo voy sabiendo, pueda ponerse en uso y en visita algunos yacimientos arqueológicos, pero tienen como añadido complementario el que uno pueda ver eso in situ en las cañadas, que es un ámbito geográfico y geológico espectacular, y por supuesto en el propio Teide. Quiero decir que desde mi manera de ver las cosas, creo que lo que habría que hacer en Tenerife es darle la vuelta al problema. Es decir, no es enseñar un yacimiento arqueológico. No. Es enseñar los restos arqueológicos, aunque no sean de mucha entidad, asociados con un medio natural que tiene una categoría extraordinaria. En Canarias, la gestión administrativa del patrimonio está regulada por la Ley Regional de Patrimonio Histórico, aprobada en marzo de 1999. Solo en unos pocos casos llega a aplicarse la ley estatal. La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias es muy mala. Cuando en el año 99 se aprueba, es una ley novedosa, es una ley además muy densa, amplia, tiene 102 artículos, y parecía que era una herramienta legal que nos iba a venir muy bien para la gestión del patrimonio de las islas. En el caso de Tenerife, y la experiencia después de estar ya, pues, llevamos ya unos cuantos años, ya, pues desde el 99 hasta ahora ya son casi cerca de 20 años con ella, nos hemos dado cuenta de que es una ley que tiene muchas lagunas, es una ley que tiene muchas contradicciones, es una ley que en muchos casos la lía más que resuelve situaciones. Es decir, esta ley en relación con la protección del patrimonio arqueológico es una mala ley, claramente, necesita una reforma en profundidad. Sin embargo, la gestión del patrimonio no recae en un único organismo. En la Comunidad Autónoma de Canarias hay transferencia de competencias entre las distintas administraciones públicas. El Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos se ocupan de diversas funciones que tienen como objetivo común garantizar la conservación de los bienes patrimoniales. Para facilitar la coordinación entre ellas, habrá órganos asesores y consultivos, como el Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias o las Comisiones Insulares de Patrimonio Histórico. El Gobierno de Canarias ahora mismo no tiene medios, no sé si los podría tener en el futuro, pero no tiene medios ni personales ni materiales para hacer una gestión global del archipiélago, lo que no quita para que su labor, sobre todo en el tema financiero, sea fundamental, no tanto en el tema de la gestión, y desgraciadamente los ayuntamientos carecen de personal especializado. Desde que se produce la transferencia a los cabildos del patrimonio por parte de la Dirección General, en este caso del Gobierno Canario, primero adscrito a la Dirección General de Cultura, luego adscrito a la Dirección General de Patrimonio, luego adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que tiene otras denominaciones, etc. Es muy diverso y no puede enfocarse igualmente tampoco como todo nuestro archipiélago. No se puede hablar globalmente de las Islas Canarias metidos como si fuese un unicum, porque entonces no se entiende nada. No entienden nada fuera de aquí, pero tampoco nuestros políticos tampoco entienden nada. Los que menos entienden Canarias son nuestros políticos, porque desconocen la realidad canaria en su conjunto. Conocen cada islita, sea grande, pequeña, mediana o regular. Bien. Por tanto, esto es una cuestión de principios que me parece fundamental, ¿no? Y en esa segunda es donde la gestión del patrimonio pasado a los cabildos es muy distinta de lo que tiene el Cabildo de Gran Canaria, de lo que tiene el Cabildo de Fuerteventura. No se parecen en nada. Y por tanto el problema es completamente distinto. Porque distinta es también la realidad arqueológica, ¿no? En Tenerife, posiblemente por un tema de criterio político, de decisión política, porque son los que, de alguna manera, la clase política es la que decide cuáles son las directrices a seguir en la gestión del patrimonio.
Y en este caso, en el caso de Tenerife, el patrimonio arqueológico ha sido el gran abandonado. Es decir, en la isla durante los últimos 20-25 años nos hemos centrado en el patrimonio arquitectónico, en el patrimonio más visible, el constructivo, el que puede parecer más llamativo, y sin embargo se ha dejado de lado el patrimonio arqueológico. De hecho, apenas si se ha hecho gestión. Nuestra labor ha sido fundamentalmente una labor administrativa de proteger los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla por la vía de la declaración de bien de interés cultural. Eso está bien, porque evidentemente es la fórmula que establece la ley para protegerlos, pero además de esa protección administrativa es fundamental una protección física, es decir, es necesario hacer cosas. Los yacimientos hay que vallarlos, hay que ponerlos en uso, hay que protegerlos del expolio. Aparte de la inserción en cartas y catálogos municipales, la ley establece dos niveles de protección. Uno es la inclusión en el inventario regional para los bienes muebles, mientras que otro alude a la declaración de bien de interés cultural, coloquialmente denominados BIC. La catalogación como BIC, que en Canarias poseen 411 bienes, es el máximo grado de protección legal. Dentro de las categorías existentes se encuentra la de zona arqueológica. En el archipiélago hay 74. La cosa está clara, es decir, el Cabildo de Tenerife, que debería ser la administración que llevara la voz cantante de esta materia, pues realmente ha hecho muy poquito, más allá de las declaraciones de bien de interés cultural, que insisto, son necesarias, son fundamentales y es la vía inicial para la protección de nuestro patrimonio arqueológico, pero a continuación hay que hacer más cosas. Y no se ha hecho. Ni se ha conservado bien, ni se ha gestionado de la forma más adecuada, al menos en todas las islas. Algunas veces me da la sensación de que no interesa el patrimonio, no interesa en momentos puntuales, pero que por lo general no interesa. Es verdad también, tengo que comentarte, que en Tenerife se ha apostado por los museos, por ejemplo. Entonces se ha invertido mucho en museos, es la isla que tiene una red de museos que no la tiene ninguna otra isla, pero es cierto que no se ha dedicado todo el tiempo, ni todos los recursos, ni todo el personal porque de hecho actualmente no hay ningún yacimiento visitable, como puede ocurrir en otras islas. Conservar siempre es caro, siempre es muy caro. Entonces aquí supongo que la clave estaría también en buscarles un rendimiento. Por supuesto, conservar nuestro pasado, conservar lo antiguo, no es algo que tenga un beneficio inmediato, es caramba, no solo de pan vive el hombre, también hay que cultivar los espíritus, también creo que es importante acceder al conocimiento. Y por ahí va un poco la conservación, todo no pueden ser números, porque si lo hacemos así, el balance de la conservación del patrimonio va a ser siempre negativo, porque es caro. Mi opinión personal también es que ahora mismo, en los últimos tiempos, se está empezando a dar algunos pasitos en esa línea. Es decir, ya hay algunos proyectos en la isla que apuntan a la posibilidad de empezar a difundir valores arqueológicos, y es un cambio de tendencia que creo que es positivo y favorable y que debemos destacar, aun reconociendo que efectivamente tenemos un retraso considerable. Bueno, el presupuesto que tenemos en el área de juventud, igualdad y patrimonio histórico pues ronda los alrededor de 9 millones de euros. Creo que es una cifra importante. Es cierto que si nos concentramos específicamente en patrimonio, es la que más se lleva, alrededor de 6 millones de euros, y van directamente a patrimonio, donde desarrollamos diferentes programas a lo largo, ¿no?, de todo lo que supone no solo la anualidad, sino que en este caso estamos trabajando a través de un marco estratégico que se llama el MEDI y que un poco supone toda la continuidad de los programas a lo largo de esta legislatura, incluso más allá de ella. Es cierto que nosotros hemos querido, pues bueno, en el monto total que vaya al patrimonio público,
en este caso, se lleve una gran parte, porque no hay que olvidar que gran parte de nuestro patrimonio está dentro de las iglesias, como no solo ya en lo que es la parte arquitectónica, ¿no? Dentro hay mucha riqueza patrimonial, pero indudablemente tenemos también en nuestro territorio, ¿no? La parte etnográfica es muy importante, sabemos que tenemos también que apoyar por ahí en esas iniciativas que también se están desarrollando por parte de los municipios. Según el último presupuesto aprobado, el Cabildo de Tenerife destinó a patrimonio histórico 6.704.654 euros. Sí hemos conseguido tener, yo creo que el museo, uno de los museos más importantes en arqueología y en naturaleza que tenemos y que es de propiedad del Cabildo, ¿no? Que es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, yo creo que es un referente a nivel también nacional e internacional por el trabajo que han desarrollado y todas las piezas arqueológicas que tiene este museo. Estamos intentando sacar por parte del Cabildo, yo creo porque es una de las deudas que se tiene con la isla de Tenerife, que son 2 centros de interpretación, porque es verdad que la arqueología de Tenerife también es muy diferente a la arqueología que se desarrolla en otras islas. Aquí fue mucho, bueno, tiene unas características diferenciadas, pero es verdad que tenemos también una riqueza arqueológica que hay que poner en valor. Tenemos muchísimos yacimientos, es verdad que el estado de conservación de la gran mayoría pues es malo en general, pero hay determinadas muestras que son muy interesantes e importantes y que por lo tanto algunas pueden realizarse pues esas visitas pues desde luego organizadas y controladas y en este caso vamos a intentar experimentar en estos próximos años con esos centros de interpretación que se pueden desarrollar. Estos serán los primeros, pero es evidente que tenemos otros lugares donde se pueden desarrollar también de igual manera un proyecto como este. Con más de 60 yacimientos localizados y declarado bien de interés cultural en 2006, el Barranco del Agua de Dios, situado en el municipio de Tegueste, albergará el primer parque arqueológico de Tenerife. Realmente lo que tenemos en Tegueste es un proyecto de aproximadamente hace 10 años en el que por una parte estamos desarrollando la creación de lo que sería el primer parque arqueológico de la isla de Tenerife, enfocado exclusivamente en los límites del BIC, del bien interés cultural, y por otra parte, paralelamente y de forma complementaria, es la creación de un centro de interpretación que permita pues que sea el primer lugar donde el visitante, sea local o extranjero o nacional, va a aproximarse al conocimiento aborigen del pasado de la isla de Tenerife. En la zona del Barranco del Agua de Dios tenemos una de las mayores concentraciones de hábitat en cueva de la isla de Tenerife. Digamos que tenemos una de las mayores concentraciones de hábitat doméstico y también sepulcral que vamos a poder estudiar en toda la isla a través de distintos medios audiovisuales, paneles, señaléticas, actividades, pues centralizar esa necesidad que tienen los ciudadanos y los visitantes para conocer el pasado aborigen de los guanches y a partir de eso aprovechar la riqueza patrimonial que tiene el Barranco del Agua de Dios. Todo este conjunto de acciones que se pueden ver en el parque arqueológico, en el centro de interpretación, en las rutas guiadas que hacemos, en las exposiciones que hemos hecho, en las publicaciones, están financiadas obviamente en su inmensa mayoría por el Ayuntamiento de Tegueste, pero también el Cabildo Insular y la Dirección General de Patrimonio han colaborado o van a seguir colaborando económicamente en su creación.
Un proyecto de características similares al de Tegueste será la creación del Centro de Interpretación de la Centinela, en San Miguel de Abona. Se situará en un edificio propiedad del Cabildo, con la idea de que sea el punto inicial de una ruta arqueológica, un recorrido que permita a los visitantes conocer los grabados rupestres de la zona. El primer intento de desarrollar un centro de difusión en la isla de Tenerife se encuentra en Guargacho. El yacimiento fue identificado en la década de los 70. 150 metros cuadrados que alojaban 5 conjuntos arqueológicos, integrados principalmente por una estructura hexagonal, hornillos y más de 30 viviendas construidas en piedra. Unos pocos años después de ser descubierto, este espacio fue utilizado como vertedero. En 2010 se iniciaron las obras con la intención de recuperar un enclave que finalmente tuvo que ser reconstruido. Fue financiado dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, conocido como el Plan E del gobierno de Rodríguez Zapatero, y se invirtieron alrededor de 125.000 euros. En la actualidad, este centro solo abre un día a la semana en horario de mañana. La titularidad de los terrenos, la accesibilidad, el estado de conservación o el elevado volumen de inversión requerido condicionan la viabilidad de un proyecto de difusión. Sin embargo, no toda forma de proteger un yacimiento pasa por crear unas instalaciones costosas a su alrededor. Yo creo que muchas veces proteger es educar. Difundir. La clave es la difusión. La medida fundamental sería educar. La difusión del patrimonio tiene un resultado muy positivo. Propiedad de cabildos o ayuntamientos. Los museos suponen una de las vías de divulgación más eficaces. Contienen en sus vitrinas desde objetos y momias encontrados en los yacimientos hasta réplicas realizadas, por ejemplo mediante la arqueología experimental, con el fin de facilitar información a los visitantes. Los museos forman parte de uno de los principales agentes de difusión, la administración. Aunque proporcionar conocimiento a los ciudadanos también corresponde a otros agentes sociales, como la comunidad científica o los medios de comunicación.
por ejemplo. Tenemos nosotros un patrimonio epigráfico, es decir, un patrimonio de las inscripciones líbico-bereberes de las Islas Canarias, que es un patrimonio singularísimo, importantísimo, que podían, diríamos, ser más conocidas, más divulgadas y diríamos, mejor contempladas por parte de la sociedad. Digo eso como le podría decir otros ejemplos, pero ese es un camino que también es muy importante para que la gente sepa que hay cosas que son distintas, que no existen nada más que aquí, en este territorio de esos 8.000 kilómetros cuadrados, y no en ningún otro lugar. Y por supuesto en el norte de África, claro, que es donde viene la población aborigen, ¿no? Tiene que haber una conciencia de la sociedad canaria, de la sociedad de Tenerife, de que realmente vale la pena conservar estos yacimientos, conservar estas manifestaciones de la cultura guanche, de la cultura aborigen. Si no se ha dotado presupuestariamente desde el Cabildo para labores de difusión del patrimonio arqueológico, los ayuntamientos tampoco lo han hecho, y aunque hay una cierta demanda social, y es verdad que en determinados foros notas que efectivamente la gente pide que los yacimientos arqueológicos sean visitables, que se expliquen, yo tampoco tengo claro, y en ese sentido también soy crítico con esa parte con lo que es la sociedad, yo no tengo tan claro que esa demanda sea una demanda muy generalizada. Muchas veces como se destrozan los yacimientos arqueológicos porque se desconocen. Yo muchas veces cuando hablo con los chicos, cuando les doy algún curso, algún taller, les cuento que los aborígenes, los guanches, cuando hablamos de Tenerife, no nos han dejado nada escrito. Siempre les digo, mire, para mí ir a un yacimiento arqueológico es leer un libro. Para mí es leer un libro, y yo cuando voy a excavar voy retirando, pasando las páginas de ese libro, que para mí son los sedimentos, y voy leyendo todo lo que me aparece en el suelo, con todo lo que me aparece, los fragmentos cerámicos. Pero también les digo que muchas veces me caen 2 lágrimas cuando llego a un yacimiento arqueológico, porque realmente lo que me doy cuenta es que ese libro le han arrancado unas hojas, está destrozado, hay un agujero, he perdido un montón de información. Por eso digo que muchas veces es educar, es conocer para poder conservar. La destrucción y el expolio, unido al desarrollo urbanístico, han propiciado que se deterioren y pierdan numerosos yacimientos. Los mejor conservados son los que, por su difícil acceso, se sitúan más alejados de las personas. Por el contrario, los más accesibles han sido dañados o se encuentran rodeados de basura. Para evitarlo, los arqueólogos han optado por ocultar la ubicación exacta de estos enclaves. Uno de los grandes problemas que hay precisamente con el dar a conocer los yacimientos arqueológicos es el problema de la destrucción del yacimiento. La pregunta es si a lo mejor enseñando las cosas bien enseñadas, bien explicadas, dando a entender el valor que tienen cada uno de esos sitios, a lo mejor con eso conseguimos que la gente se sensibilice. Ese puede ser un medio. Pues que ese riesgo existe, sí que existe el riesgo, pero no queda más remedio en algún caso que correr ese riesgo. Preservar el legado arqueológico requiere alcanzar una sensibilización social y una apreciación de los valores históricos que solo podrá adquirirse a través del conocimiento. Ese logro se fundamenta en concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el patrimonio cultural.